Libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, y del capítulo 1 vamos a estar leyendo el verso 21 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Padre, te ensalzamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu espíritu, que llena, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos de ti. Rogamos, extiendas tu mano, Señor, en esta noche y reprendas, Señor, toda opresión satánica, diabólica, reprendas todo trabajo del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret, y tu Espíritu Santo abundante llene nuestros corazones. Abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, con todos los santos tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, habla, que tus siervos oyen. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros estamos viendo algo muy importante en cuanto a la amistad, a la elección de la amistad, y dijimos que si nosotros elegimos una amistad, tenemos que ver la amistad que elegimos, porque si elegimos mal, nuestra amistad nos puede llevar a un destino. Entonces vimos a Abraham, amigo de Dios, y vimos cómo es que Santiago dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hacerse amigo del mundo es hacerse amigo de aquello que a usted lo aleja de Dios, lo que lo aleja, lo que usted lo hace distante. Hay cosas que a usted lo saca de la iglesia, lo saca del Señor. Es decir, cuando habla del mundo, no está hablando de cosas naturales, está hablando de operaciones de Satanás que hace para que la persona se aleje de la iglesia. Entonces nosotros hemos estado viendo que según la amistad que nosotros escojamos puede llegar a ser nuestro destino, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, porque el mundo es enemigo de Dios. Entonces, si nos hacemos amigos del mundo, el mundo nos va a sacar de la iglesia, nos va a sacar de la presencia del Señor, nos va a sacar de la comunión con Dios. El mundo a usted le va a decir: no vaya a la iglesia, quédate con nosotros, vení que vamos a tal lado, vení que vamos a... Es decir, lo quiere separar y lo va a separar de Dios si usted se hace amigo del mundo. Pero vimos que si usted se hace amigo de Dios, la cosa es diferente. El destino es diferente. Nuestro destino eterno en Dios es la vida eterna y un cielo nuevo y una tierra nueva para los que han creído. Entonces nosotros vimos a Abraham y vimos la amistad que se construye. Entonces la necesidad para construir esta amistad con Dios es caminando con el Señor, como hizo Enoc. La Biblia habla de Enoc, que dice que caminó con Dios. Entonces, cuando caminó con Dios, es decir, se hizo amigo de Dios, es decir, Dios estaba con él, entonces él aprendió cosas sorprendentes. Los que quieren aprender cosas sorprendentes, sobrenaturales, deben caminar con Dios. Deben tener una comunión profunda con Dios. Entonces viene la revelación de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nunca subió al corazón de los hombres, pero que Dios la tiene preparada para aquellos que le aman. Dios la tiene preparada, lo tiene preparado. Por eso hablamos del valor que tiene el ser amigo de Dios y el valor que tiene de tener amigos
en el Señor, porque dijimos que la verdadera amistad es en el Señor. La verdadera amistad tiene como base el amor de Dios, y el amor de Dios que no quiere ningún mal para el amigo, sino que quiere todo lo bueno. Y de ahí hemos estado viendo la amistad, una construcción. Nosotros leímos en esta noche cómo es que el apóstol Pablo habla de otro tiempo, habla del tiempo cuando nosotros no conocíamos a Dios. Porque una cosa es cuando se conoce al Señor, sabemos de Dios y podemos comenzar a caminar con Él porque queremos entablar una amistad con Dios, queremos profundizar en los misterios de Dios, queremos aprender cosas nuevas, ocultas que nosotros no entendemos. Entonces nosotros empezamos a tener una comunión con Dios, una comunión con la palabra, una comunión con los hermanos. De ahí nos interesan los cultos, nos interesan las reuniones de hermanos, nos interesan las alabanzas, nos interesa todo lo que tiene que ver con Dios, porque nosotros queremos caminar con Dios. Ahora, nosotros hemos leído en este pasaje de otro tiempo, cuando nosotros no conocíamos a Dios. Cuando no conocíamos a Dios, entonces nosotros éramos completamente amigos del mundo, porque no conocíamos a Dios. Y usted observe a dónde nos llevaba el mundo. A todo lo malo, a todo lo vil. Éramos esclavos del pecado, el pecado nos gobernaba, nos dominaba, hacía de nosotros lo que quería. La persona cuando está esclavo quiere soltarse de esa esclavitud, no puede, porque por sí mismo no puede, a no ser que reciba a Jesús, como lo hemos hecho, lo que hemos creído, y nosotros hemos sido libertados del pecado para pasar a ser hechos siervos de la justicia. Es decir, cuando nosotros conocimos al Señor, entonces esas cosas se operó en nosotros. Pero antes de conocer al Señor, acá el apóstol Pablo dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Entonces yo miraba y digo, extraños y enemigos en vuestra mente, enemigo en la mente, enemigo de Dios en la mente. Extraños y enemigos en vuestra mente. Entonces nosotros siempre vamos al huerto del Edén y lo tomamos a Adán y le ponemos el dedo como culpable. Por culpa tuya, nosotros hemos sido enemigos de Dios en nuestra mente. Sin embargo, si bien es cierto que por medio de Adán y de Eva el pecado entró en el mundo y por el mundo entró la muerte, si bien es cierto, pero el hombre tuvo una segunda oportunidad. Tuvo el hombre una segunda oportunidad. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted va a encontrar en el capítulo 6 que el Señor es el que dice que Dios vio que la maldad era grande de todos los hombres en la tierra y que los designios del corazón de todos los hombres era de continuo mal, y dijo Dios, voy a raer al hombre de la tierra porque es malo, lo voy a raer a las bestias, a los animales. Y luego dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces destruyó todos los hombres, pero dejó a Noé, es decir, dejó una simiente. Eso se llama una segunda oportunidad. Cuando se le da una segunda oportunidad, la persona erra, se equivoca, bueno, está bien, pero viene una segunda oportunidad, es decir, para que haga las cosas bien. Es lo que Dios le dio al hombre, porque nosotros miramos, Noé, ¿conocía a Dios? Sí, porque tenía una comunión con Dios y a su vez, hermano, Dios le dijo que haga el arca. ¿Y sus hijos conocían a Dios? Sí, porque eran hijos de Noé, hijo de Noé. Entonces Noé les enseñaba las cosas que eran de Dios. Entonces era una familia de Dios con la cual Dios empieza de nuevo una nueva oportunidad para el hombre. Ya era el hombre que ahora conocía plenamente a Dios por Noé y sus hijos. Porque de Noé y sus hijos luego se vuelve a llenar toda la redondez de la tierra, de Noé y de sus hijos. Entonces quiere decir que esta nueva descendencia también conocía a Dios, tuvo una nueva oportunidad, y en esta nueva oportunidad el hombre fracasó de nuevo
con Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, escuche lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, porque Noé le dio conocimiento a sus hijos a sus hijos, es decir, los que vinieron detrás de Noé conocían a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que ocurrió? Dice que se envanecieron en su razonamiento, es decir, empezaron a razonar. Empezaron a decir, a mí me parece que esto no debe ser así. Y empezaron a decir, a mí me parece que aquello tampoco debe de ser así. Es decir, sin una consulta, sin preguntar, sin esperar de Dios una respuesta. Por eso muchas veces el hombre erra cuando usa su propio razonamiento y en lugar de consultar a Dios, usa su razonamiento y se dispara de la presencia de Dios, que eso lo hemos estado viendo en Lot. Si Lot hubiera consultado cuando tuvo la segunda oportunidad que Dios permitió que su tío Abraham lo rescate cuando fue tomado en Sodoma, si él hubiera entendido eso, hubiera consultado al hombre de Dios, tío, que era el hombre de Dios, que era Abraham. ¿Qué hago? Estoy morando allá en Sodoma, los hombres son malos, es verdad, son malísimos, porque en el Nuevo Testamento dice que este hombre Lot dice que se angustiaba viendo las obras malas que hacían lo de esa ciudad. Son malísimos, ¿qué hago? ¿Y qué le hubiera dicho el hombre de Dios? Salí de ahí, anda y ponete en otro lado, no te junte con esa gente, porque él sabía quiénes eran los de Sodoma y Gomorra. Por eso él dijo que ni una correa del calzado iba a tomar de lo que eran de Sodoma y de Gomorra. Pero ¿qué hizo Lot? En lugar de consultar al hombre de Dios, se dejó llevar por su propio pensamiento. Y a mí me parece que no está tan mal quedarnos acá. Estamos tan bien en Sodoma y Gomorra, tenemos ya nuestras cosas hechas. ¿Y qué vamos a irnos de acá? ¿Qué vamos a abandonar este lugar? No, mejor quedémonos. Y por no consultar al hombre de Dios, luego lo perdió todo. Quedó vacío. Quedó sin nada. Entonces, ¿qué es lo que dice que hizo el hombre? Lo leemos de vuelta, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dios es luz. Si usted está cerca de Dios, está en la luz. Pero si usted se aleja de Dios, empieza a entrar en las tinieblas. ¿Qué es lo que hicieron los hombres? En lugar de acercarse a la luz, rechazaron la luz, no quisieron saber nada con la luz que es Dios, se metieron en las tinieblas y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego dice, profesando ser sabios. Pensaban que lo que ellos hacían estaba bien, que eran muy sabios, que eran muy inteligentes, que ellos sabían lo que estaban haciendo. Que es terrible cuando la persona, su propio razonamiento, lo engaña y dice, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y se aleja de Dios, se aleja de la luz. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Ante los ojos de los hombres se presentaban como sabios, pero ante los ojos de Dios eran necios. Su comportamiento era un comportamiento de necedad. Sus acciones eran acciones de necedad. Es decir, se alejaban de Dios. Profesando ser sabios, porque ellos pensaban que eran muy inteligentes, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus mismos cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, rechazaron la palabra de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire que se iban metiendo cada vez más profundo. ¿Sabe lo que no aprobar tener en cuenta a Dios? A mí no me interesa lo que diga la Biblia, no me interesa lo que digan los hombres de Dios. No, yo voy a hacer como yo pienso. Entonces dice la Biblia así, como ellos no aprobaron. Entonces no aprobar a Dios, ¿sabe qué significa? Es decir, que lo que dice Dios está mal. ¿Cómo va a llegar a decir que lo que dice Dios está mal? ¿Cómo van a llegar a decir que lo que dice Dios no es así? ¿Cómo va a llegar a una mente? ¿En qué oscuridad entraron para resistir a Dios lo que Dios decía, hermanos, que era malo? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la nueva oportunidad que Dios le dio al hombre a través de Noé? Porque dejó a Noé y a su simiente para empezar de nuevo. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Se ensoberbeció en su propio pensamiento y se separó de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios lo entregó en las concupiscencias, lo entregó a pasiones vergonzosas y lo entregó a una mente no aprobada por Dios, reprobada. Por eso nosotros leímos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué éramos enemigos? Porque estábamos entregados. ¿Sabe qué es estar entregado? Es decir que el pecado lo domina, lo gobierna y usted no tiene ningún poder en contra de él. Se quiere resistir, pero el pecado lo lleva, lo arrastra, lo vence. No lo puede vencer porque lo hizo su esclavo. Y al hacerlo su esclavo, usted no puede vencer al pecado. Bueno, eso es lo que pasó con el hombre. Al separarse de Dios, Dios lo entregó. Bueno, lo dejó que corra en sus concupiscencias, en sus pasiones vergonzosas y en una mente que no estaba aprobada por Dios. Por eso es que el escritor dice, erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente haciendo malas obras. Porque una mente mala, ¿qué puede salir de una mente mala? De un amigo del mundo, ¿qué bueno puede salir de un amigo del mundo? Si el mundo está dirigido por el diablo, usted tiene un amigo del mundo, ¿usted cree que el amigo le va a decir a usted, vamos a la iglesia? No, usted le puede llegar a decir al amigo, vamos a la iglesia, y él dice, no, vos sabés lo que tengo ahora, vení, vamos para allá. No vamos a la iglesia, vamos para allá. Y su amigo del mundo lo saca de la iglesia y lo va separando sin darse cuenta de Dios. Por eso dijimos, nosotros tenemos que mirar nuestras amistades, qué amistad es la que yo tengo y a quién yo busco. Porque yo puedo elegir una verdadera amistad que es en Cristo Jesús, que es en el Evangelio, como dijo Jesús. Jesús habló de la verdadera amistad y dijo así, vosotros sois mis amigos si hiciereis lo que yo os digo. Entonces, si hiciereis lo que yo os digo, entonces ustedes van a ser mis amigos. Entonces usted piense, un grupo de personas que escuchan a Jesús y que son amigos de Jesús, ese grupo son amigos entre
entre ellos, porque son amigos del mismo amigo que es el Señor. Entonces, mire qué hermosa amistad. Ser amigo de hombres y de mujeres que son de Dios, cuyo amigo es Jesús. Por eso miramos a Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. De Enoc no dice que eran amigos, pero sí dice que se lo llevó Dios. No podemos no decir que no era amigo como Abraham. De Noé tampoco dice que era amigo, pero no podemos decir que no lo era, porque nosotros vemos la comunión entre Noé y Dios que había entre ellos. Por eso es que el apóstol Pablo en este pasaje habla, dice, de nosotros, antes que nosotros conozcamos al Señor, antes que nosotros conozcamos cómo éramos, éramos enemigos en todas las áreas, en las concupiscencias, en las pasiones vergonzosas y en una mente que no quería saber nada de Dios. Y vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, porque estamos entregados a la mente, al pensamiento y a las malas obras. Entregados. Dice, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Dice, ahora ustedes que estaban entregados, ahora ustedes fueron reconciliados con Dios. Es decir, que aquel que entregó al hombre en su concupiscencia, en sus pasiones vergonzosas y en su mente reprobada, ahora como está reconciliado con él, estas cosas que lo gobernaban ya no lo gobierna más. Pablo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, no va a tomar el señorío que tenía antes. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora no son más esclavos del pecado, ahora son siervos de Jesucristo, siervos de la justicia. Eso es lo que ha hecho el Señor. Nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Qué es lo que mostró Dios con esta reconciliación? Su amor, su amor. El amor que tiene Dios para con su creación, para con el hombre. El amor que tiene Dios para con todo lo que creó, toda su creación. No solo el hombre, toda su creación. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ahora ya justificado en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ahora ustedes han sido reconciliados. Ahora ustedes no son esclavos del pecado. El pecado no tiene poder sobre de ustedes. Dios les quitó el poder al pecado. La única forma que hagan mal es que ustedes voluntariamente se sometan a la voluntad del pecado. Pero el pecado ya ha sido lavado, ya ha sido comprado. No tiene poder. Han sido libertados de la esclavitud del pecado y hecho ahora siervos de la justicia. ¿Mediante qué? Mediante la reconciliación por la muerte del Señor Jesucristo. Esto es algo glorioso, porque el hombre por sí mismo no hubiera podido haber encontrado esta reconciliación con Dios. ¿Sabe lo que es estar separado, ser enemigo de Dios? ¿Sabe lo que es ser enemigo de Dios? Como dice Santiago, el que dice se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe lo que es ser enemigo de Dios? Significa no tener las bendiciones y las promesas que Dios tiene para los que son suyos. ¿Sabe lo que es ser enemigo de Dios? Es no tener el escudo que tienen los amigos, sus amigos, como le dijo a Abraham: Abraham, yo soy tu escudo, no temas, yo soy tu escudo, no temas. Es decir, no tener escudo, estar justamente a la mano de todas las operaciones del maligno que hace para destruir a los hombres. Porque la operación del mundo es para la destrucción de los hombres.
Sino mire en cuántas cosas lo mete el diablo al hombre y lo va destruyendo. Cuántas diferentes drogas han sido creadas. Cocodril, que es aquella droga que hace que se le pudra por dentro la piel, la carne por dentro. No hay forma de curarlo. Otra droga zombie que lo vuelve a la persona como que está loco. Otra droga que lo vuelve como caníbal. Cuántas cosas el diablo ha creado, ha metido en el mundo para destruir del hombre. Le hace creer que le ama y lo cuida, y no es así. No es así. El diablo quiere la destrucción del hombre, que es creación de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo y Santiago especialmente, él dice: el que se hace amigo del mundo no se da cuenta, se constituye enemigo de Dios, porque el mundo lo va sacando para afuera y el mundo le va poniendo idea y pensamiento oscuro que son en oposición a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que hizo con los descendientes de Noé en su momento? ¿Qué es lo que hizo? Lo volvió extraño y enemigo en contra de Dios, y Dios lo entregó. Entonces en el libro de Romanos 5 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, dice, y Cristo murió por nosotros. Estábamos muertos en delitos y en pecado, y Cristo murió por nosotros. Y luego dice: bueno, ustedes eran pecadores, ahora Cristo murió por ustedes y los reconcilió. Y luego dice: estando ya justificado en su sangre, por él, Señor, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigo, cuando desconocíamos a Dios, si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y nosotros creímos, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos por su vida. Por eso es que el libro de Colosenses dice: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y luego dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Así que con su muerte, estando nosotros siendo enemigos de Dios, nos reconcilió. Y si ahora, estando reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, dice, seremos salvos por la vida de Jesús. Nosotros leemos en este pasaje: para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que la muerte de Cristo ha sido para esto, para limpiarnos, para lavarnos y para presentarnos delante de Dios santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. ¿Usted cree que esto va a fracasar? No va a fracasar. No va a fracasar, porque esto es una operación de Dios en el corazón de los que han creído. Esto es para los que son de fe. No se trata que yo me quiera presentar en esa posición, porque si yo quisiera presentarme en esa posición de santo, en esa posición de sin mancha y en esa posición de irreprensible, sería imposible. ¿Cómo me presento delante del Señor de esta manera? Es imposible. Algunos lo llamarían: ahí va el tigre, o a otro todavía más allá: ahí va la pantera. ¿Cómo se va a presentar santo y sin mancha irreprensible? Es imposible. Por eso esto es una operación de Dios en los que creen. Esto es una operación de Dios, este es un plan de Dios. Esto es lo que Cristo ha venido a hacer para aquellos que creen, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Esto no va a fallar, no falla. Los pensamientos de los hombres pueden fallar, pero la palabra de Dios no falla. Por eso dice así el verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio.
Quiere decir que si nosotros nos mantenemos fundados y firmes en la fe, por eso siempre hablamos del valor que tiene la fe, lo que hemos recibido, y de mantener la fe, como dice Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Entonces, ¿qué tan valioso es la fe? Muy valiosa, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que cree y le cree a Dios lo que Él dice, Dios produce en el corazón de ellos lo que Él ha mandado. Por eso esta palabra es para los que son de fe. No son para los que se justifican por las obras, sino para los que esperan en Cristo Jesús y en la justicia que es de Dios mediante la fe. Porque no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que solamente mediante la fe. Por eso el libro de Romanos, capítulo 5, verso 1, él habla de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y dice, justificado pues por la fe. Así que hemos sido justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que ya no hay diferencia, ya no somos enemigos de Dios, sino que al ser justificados ahora nosotros nos acercamos con confianza al trono de la gracia por el sacrificio de Cristo, confiando que lo que dijo Dios, esto lo va a llevar a cabo. Así que esto es para los que creen que Cristo, Dios, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Y cómo se van a presentar? Firmes en la fe, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Así que, mis amados hermanos, mantengamos la fe. No retrocedamos, no volvamos atrás, mantengámonos firmes en el Señor. Dios es fiel, todo lo que Él dice que va a hacer, lo va a llevar a cabo, aunque al presente no lo veamos. Pero al final nos gozaremos y nos alegraremos en Dios y diremos que Dios es veraz y que todo lo que dijo, Él lo lleva a cabo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Oramos delante del Señor. Mi amado.